Bueno, mire, concluye así la conferencia de prensa mañanera. Veíamos a Vicente que hizo 3 preguntas sin alzar la mano. Mire, le ofrecemos disculpas obviamente aquí en Sin Censura, no es que queramos de alguna u otra forma faltar algún tipo de respeto a usted como audiencia y no respetar las reglas de la conferencia de prensa mañanera por ética periodística, pero también como periodistas tenemos que buscar la información a como dé lugar y siempre, insisto, haciendo y dejando muy claro el respeto que tenemos hacia usted como público y sobre todo hacia pues esta circunstancia tan importante que es la conferencia de prensa mañanera. Hoy nuestro queridísimo Vicente Serrano tuvo la oportunidad de hacer 3 preguntas, vamos fuera de lo estipulado. En primer lugar, le pregunta al presidente López Obrador si esos ministros de la Suprema Corte de Justicia que efectivamente, y como le adelantábamos en estos espacios desde muy temprano, ayer pues determinan como inconstitucional la ley de la industria eléctrica, favoreciendo con esto a las empresas privadas, especialmente extranjeras como Iberdrola, son traidores a la patria. El presidente le responde que no son solo traidores en cuanto al concepto, son traidorzuelos. Un momento muy interesante ahí en la mañanera. Él plantea de que no es posible si hay un empate. Imagínense, 2 ministros borran, desconocen, cancelan una ley. Dos. No es abyección. Es que traición a la patria es un concepto de mayor rango. Para no exagerar, estas son acciones de traidorzuelos. O sea. Sí. Esta es la opinión del director de la Comisión Federal. Informa usted que el pasado miércoles 31 de enero a las 14 horas tuvo verificativo sesión ordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que preside el ministro Pérez Dayán. El ministro Lainez, integrante de la segunda sala, se excusó para conocer y votar en el proyecto propuesto por el ministro Pérez Dayán. ¿Por qué se excusó? Porque ya había estado él participando y se demostró que él tenía un conflicto de interés y se excusó, pero ya con esto reconoce que en los pasos previos ya había él incumplido con los procedimientos. Una vez que tocó a los ministros y ministras votar por el proyecto que concedía el amparo a las empresas privadas contra la ley de la industria eléctrica, las ministras Yasmín Esquivel Moza y Lenia Batres Guadarrama votaron en contra de la propuesta del ministro Pérez Dayán. Por su parte, el ministro Luis María Aguilar y el presidente Pérez Dayán votaron en favor de la concesión del amparo a las empresas privadas. Entonces la votación terminó en un empate de 2 votos a favor y 2 votos en contra del proyecto que ampara a las empresas. El ministro presidente Pérez Dayán, de manera indebida, o
según el licenciado Bartlett, en contraviniendo el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, manifestó que al tener voto de calidad por ser presidente de sala, votaba en favor de su propio proyecto. Lo anterior es una flagrante violación al procedimiento que debe regir en caso de empate en una votación de sala, en atención a que debió turnar el asunto a otro ministro o ministra para que resolviera lo conducente, por lo que esta determinación será atacada mediante el recurso correspondiente. Por lo que me preguntabas si se va. Para su conocimiento transcribo el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Artículo 17. Las resoluciones en las salas se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de las y los ministros presentes, quienes solo se abstendrán de votar cuando tengan impedimento legal. Si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se obtuviere mayoría, él o la presidenta de la sala lo turnará a un nuevo ministro o ministra para que formule un proyecto de resolución que tome en cuenta las exposiciones hechas durante las discusiones. Eso es lo que dice la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. Si a pesar de lo previsto en el párrafo anterior no se obtuviese mayoría al votarse el asunto, el presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrará por turno a una o un integrante de otra sala para que asista a la sesión correspondiente e emitir su voto cuando la intervención de dicho ministro o ministra tampoco hubiese mayoría. El presidente o presidenta de la sala tendrán voto de calidad. O sea, sí, pero cuando se termine el proceso, con lo acontecido queda en evidencia que el ministro presidente Pérez Dayán se atribuyó un voto de calidad que no tenía y se omitió el mandato de la ley para transferir su proyecto de sentencia a un ministro diferente. Está claro. Pero es que el licenciado Bartlett pues, es abogado y está pensando que otro ministro va a resolver de otra manera. No, casi todos están confabulados. Entonces, por eso hace falta la reforma. Pero es muy claro cómo violan sus propios procedimientos. Entonces, qué bien que me preguntaste sobre esto. Y bueno, el resumen, la conclusión es que hay que reformar el Poder Judicial. Sí, eso se basa. ¿Sí? Mire, le digo, hoy obviamente se trataron esos temas, pero también se trató el tema una vez más de la difamación que se cayó ayer también, luego de que pues se emitiera esta nota en 3 medios de comunicación. Esta nota de 3 medios extranjeros, 2 estadounidenses, ProPublica e Inside Crime, y uno alemán, el Deutsche Welle, con Anabel Hernández, nada más y nada menos. Una nota en la que plantean que la campaña de López Obrador en 2006 recibió alrededor de $2 millones del narco
pero basándose únicamente en testimonios de la DEA. ¿Y qué testimonios? Un testimonio de un tipejo que una y otra vez se demostró, incluso con la pluma de Anabel Hernández hace 10 años, que era un testigo protegido que utilizaba Felipe Calderón y Genaro García Luna para fabricar delitos, para fabricar casos en contra de sus adversarios políticos y meterlos a la cárcel. Roberto López Nájera. Además de que nuestro amigo, con quien estaremos platicando unos momentos más, el corresponsal del periódico angelino La Opinión, Jesús García, contactó ayer al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el cual le dio a conocer que esa investigación la cerraron hace 13 años, sin ningún tipo de conclusión. No, imagínese usted, hace 13 años. Bueno, ahora que se les cae esta nota también, después de haber utilizado a un multigalardonado Tim Golden, que supuestamente habría obtenido el Pulitzer en 2 ocasiones, lo cual, no, mire, no es como si de pronto, que no creo que eso vaya a pasar, ¿no? Pero que me dieran a mí el Pulitzer, pues no significa que pueda meterme yo a los restaurantes y decir, no pago, tengo un Pulitzer. Ah, sí, tiene un Pulitzer, dele chance al señor. Me paso un alto y que llegue la policía, no, pues que tengo un Pulitzer. Ah, no, pues pasa usted, señor ganador del Pulitzer, ¿no? O no sé, me salto la fila o llego ahí al consulado, ¿no? De México, ¿no? Oiga, dame una cita. No, pues no le doy cita. Es que tengo un Pulitzer. Ah, entonces sí, ¿no? No sé, no. Es ridículo que nos salgan los fachitos asquerosones a asegurar que porque este cuate tiene 2 Pulitzers ya puede hacer y deshacer el cabrón, ¿no? Pues igual, por mucho Pulitzer que tenga, le pueden llegar al precio. Dicen por ahí que todos tienen su precio. Yo insisto en que sin censura no. Y los que estamos aquí en Sin Censura no tenemos precio de ninguna forma. Pero le decía que efectivamente, ahora que se desmiente esta nota tan chafa, el presidente López Obrador aseguró que Tim Golden pues debe presentar, deberían darle un premio, pero a la calumnia. Y lo llama mercenario al servicio de la DEA. De hecho, el presidente exige una disculpa del gobierno de los Estados Unidos. Dice que pues no solamente es Golden es solamente un peón y un mercenario, es el Departamento de Estado, y exige que el gobierno de los Estados Unidos se manifieste porque el presidente de México tiene autoridad moral y autoridad política, y que si no tienen pruebas deben de disculparse. Ante esto, nuestro queridísimo Vicente Serrano le preguntó si se refería directamente al presidente Biden. Esto fue lo que respondió el presidente López Obrador. Ellos saben. El presidente Biden debería de enterarse de esto. Porque ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome, no a mí, a lo que represento? No sé quién. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando de migración? Vamos a estar hablando, ¿sí?, de combate a la droga y del fentanilo. Sí, un periodista dice que tiene pruebas de la DEA y que ese periodista de repente consideró que era importante hacer un reportaje en estas fechas electorales en México, de pura casualidad. No, aquí es como se decía antes, ¿de parte de quién? Pero bien armado. La señora esta Anabel Hernández, que está más vinculada a las agencias extranjeras que nada. Y Carmen Aristegui también, siguiéndole el juego, ¿no?
Y estos mexicanos a favor de la corrupción, Claudio X González, que reciben dinero del Departamento de Estado, que eso también ya deberían de aclararlo. ¿Cómo le van a dar dinero a un agrupamiento que abiertamente se dedica a atacarnos, se dedica a denostar a un gobierno legal y legítimamente constituido? Eso es injerencismo. México no es colonia de ningún gobierno extranjero. México es un país independiente, soberano. Si antes no hacían valer la soberanía del país, es porque no había autoridad moral en los presidentes. Un presidente que llega mediante el fraude, ¿qué autoridad puede tener? Sí, pero a mí me eligieron los mexicanos, un voto libre, secreto. Además, ¿cuáles son las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Es la máxima del AMPA del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna. Que calumnia que algo queda, porque eso sí, se le da mucho vuelo en todo el periodismo vendido o alquilado a la oligarquía. Entonces sí hacen daño. Y vamos a esperar. Pues a ver cuánto se tarda la Casa Blanca en emitir una respuesta, una declaratoria. Este sí es un tema que tendría que entrar en la agenda binacional, que no es de nada. Miren, imagínense, pónganse los zapatos de López Obrador, o pónganse los zapatos del presidente de México y del presidente de los Estados Unidos. Imagínense usted que se invirtieran los papeles, que una agencia mexicana de la que usted quiera se pusiera a operar con la campaña de Donald Trump en estos momentos, ¿no? Que se pusieran ahí una agencia de México, una dependencia de México, comenzar a ayudar a la campaña de Donald Trump y le proporcionara dinero, datos, informaciones, testimonios, ¿no? Periodistas y etcétera, para darle la torre al presidente Biden. ¿Usted qué cree que pensaría la opinión pública acá? La gente que sigue al presidente Biden, el Partido Demócrata, el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, ¿no? Que es el que está encargado de revisar las relaciones con otros países, pues pondrían el grito en el cielo. O sea, hasta me imagino que habrían amenazas violentas, de verdad. No, oigan, hagan eso y van a ver las consecuencias del gobierno de los Estados Unidos. O sea, aquí mínimo, la Casa Blanca tiene que emitir un comunicado. Oigan, pues sí, hay libertad. Yo me imagino cómo será, si es que lo hacen, porque también esa es otra, ¿no? Hay libertad dentro de nuestro gabinete y pues a veces ahí Anthony Blinken hace lo que se le hincha su chingada gana y pues ni modo, ¿no? Ahí siguen financiando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, siguen haciendo y deshaciendo, ¿no? O sea, ¿me explico con esto? ¿Usted cree verdaderamente que estos cuates de alguna otra forma lo tolerarían? O sea, de verdad, invertamos los papeles. Tiene que haber una respuesta de inmediato. Pero no fue lo único que Vicente le cuestionaría al presidente López Obrador, mientras el presidente, aseguraba que, pues, efectivamente hay que investigar a la DEA, ¿no? Que urge una reforma también ahí, que se tiene que revisar lo que está pasando con la DEA. Vicente le pregunta al presidente López Obrador si tienen conocimiento en su gobierno
que Genaro García Luna tenga amigos en esas instituciones estadounidenses que podrían estar provocando este tipo de ataques en su contra. Como se lo adelantábamos aquí en nuestros espacios de Sin Censura, antes de que comenzara la mañanera, hablábamos, Vicente y yo, de que esta sería uno de los planteamientos, y bueno, esto es lo que le responde el presidente. DEA, CIA, FBI, esas mismas que pusieron en un pedestal a García Luna, ¿tienen identificado si hay amigos de García Luna todavía en esas instituciones estadounidenses que podrían estar precisamente golpeándolo? No tenemos pruebas, pero García Luna era bien visto, lo premiaban y mire, una vez más, desafortunadamente tuvimos problema con la máquina. Vamos a intentar restablecer el control de estos fierros que tenemos y que a veces pues no aplican esa de fierro pariente, ¿no? Ya ve que hay una frase ahí utilizada muy en el norte de nuestra República Mexicana que reza fierro pariente, ¿no? Y se dice que tiene que ver con uno de los principales cercanos a Francisco Villa, al general Fierro, pero bueno, que por cierto era reconocido por y por lo implacable y violento que era. Le ofrezco disculpas, a veces falla esta computadora desde la que se genera nuestra transmisión allá en Chicago, Illinois, pero ya donde Villa restableció ahí la comunicación. Vamos a ver y escuchar cómo le hace la pregunta a Vicente y la respuesta que le da el presidente acerca de esas agencias estadounidenses, pues que podrían seguir teniendo ahí entre sus elementos acuates de Genaro García Luna. DEA, CIA, FBI, esas mismas que pusieron en un pedestal a García Luna, ¿tienen identificado si hay amigos de García Luna todavía en esas instituciones estadounidenses que podrían estar precisamente golpeándolo? No tenemos pruebas, pero García Luna era bien visto, lo premiaban y había una relación de complicidad. Todo el operativo ese rápido y furioso se hizo en el anonimato, de manera clandestina, y causó desgracias. Y llegó el momento en que se empezó a investigar y le dieron carpetazo al asunto. Entonces, sí, porque también me llamó mucho la atención. Salió lo de García Luna, que empezó a trabajar, eso no lo sabía la gente, no lo sabían los mexicanos. La mayoría no lo sabía, el 99% o 99.9%. No sabía que García Luna inicia su carrera en el CISEN, entrando Carlos Salinas. El CISEN hay que estarlo repitiendo porque si no, no se entiende qué es. Ya hemos dicho de que un escritor no debe repetirse, pero un dirigente sí. Tiene que repetir y repetir, porque es un asunto pedagógico. El CISEN es un centro de espionaje. Antes el Estado mexicano, autoritario, tenía la Policía Federal de Seguridad, que secuestraban, torturaban, desaparecían gente. Se modernizó.
la Policía Federal de Seguridad, y crearon el CISEN, antes otro organismo que terminó en el CISEN, un sistema de aparente seguridad nacional. Entonces, ahí se concentraron los policías políticos, encargados de, entre otras cosas, combatir a la oposición. Yo fui espiado por Nazar Haro, lo tengo en mi expediente, cuando estaba yo de director del Instituto Nacional Indigenista, trabajando en las comunidades. Era yo bien fresa. Y ya en su reporte, porque no lo pones, 1979, pone de que soy miembro del Partido Comunista. 1979. Yo fui director de el INI, Instituto Nacional Indigenista, de 1977 a 1982, 6 años. Sí. Del 97, 1977. Ya me estoy quitando años. 1977 a 1982. Este reporte de Nazar es de 1979. Fíjense. Pues sí, tiene 50 años ya. No, 45. Entonces, luego se va modernizando y fundaron este centro de inteligencia. Y a mí me toca también que cuando soy candidato a la gobernatura de Tabasco por el Frente Democrático Nacional en 1988, el delegado del PRI que mandó Salinas era Fernando del Villar. Termina esa elección fraudulenta, me cepillan. Miren, este es Nazar. Entonces, sí, aquí está. ¿Qué ha dicho partido? Está hablando del PST. En esta ciudad no tiene militantes, por lo que recurrieron al licenciado Manuel López Obrador, representante del Instituto Nacional Indigenista, con sede en Nacajuca, y solicitarle 20 campesinos para que sean enviados a la Ciudad de México. El licenciado López Obrador y el licenciado Nabor Cornelio Álvarez, compañero, fallecido de Teapa, sí, abogado, son dirigentes en esta entidad del Partido Comunista Mexicano. Falso, pues, pero desde entonces existía esto. Entonces, del Villar, que era delegado del PRI, después de que nos arreglan, entra Salinas al gobierno y es director del CISEN. Y en ese entonces, en el 89, entra García Luna, jovencito. ¿Cuántos años tiene
García Luna ahora. No, en el 89, ¿cuántos tenía? Cuando entra al CISEN. 21 años. 21 años. 21 años. Entonces se forma ahí. Entonces está en 89 y en el 94 es lo de Colosio. Y de acuerdo a esta investigación nueva, no nueva, sino que retoma la Fiscalía, él va a Tijuana y deja libre al agente del CISEN que se le está acusando como el segundo tirador. Y mire, de hecho tenía 25 años para cumplir 26, Genaro García Luna en ese entonces, que es lo que yo le comentaba. Los fachos, los medios de comunicación corporativos, o bien en las redes sociales, dicen, ay, pero estaba jovencito, el pobrecito de Genaro García Luna, ese carnicero, imagínese usted, que ha sido exhibido por sus maldades. Lo defienden tanto los Leo Zuckerman, lo defienden tanto los Carlos Loret, que uno dice que bárbaros, pero bueno, aseguran que estaba muy joven. El tipo entra al CISEN a los 21 años y a los 25, 26, pues ya era subdirector de área. Claro que puede llegar a pasar, claro que sí. Además, yo le recomiendo a usted que lea García Luna, El Señor de la Muerte, libro escrito por nuestro compañero colaborador de Sin Censura, el periodista Francisco Cruz, en donde usted se dará cuenta cómo es que Genaro García Luna tuvo su banda criminal desde jovencito, desde adolescente, y era protegido por policías secretos de la Ciudad de México. Uno de ellos era su familiar. Es así que lo empiezan a foguear aquí y allá. Y cómo es que un almirante, si no me equivoco, ya después de haberse graduado de la carrera, es quien lo estaría de alguna otra forma apadrinando en cuanto a lo que aprende, ¿no? Cuestiones de seguridad y de inteligencia. El hecho de que haya entrado al CISEN de los 21 años pues no lo exime de algún tipo de responsabilidad. La juventud no significa que pues no haya tenido algún tipo de responsabilidades fuertes. Hay gente que a los 25 efectivamente tienen subdirecciones de área y etcétera, especialmente en el México del contacto, del compadrazgo. O sea, a lo mejor sí, hoy hablamos ya de cómo se denuncia más el nepotismo, ese de compadrazgo, bueno, pues ahora quién sabe. Pero antes, en los 80 y 90, ¿se acuerda cómo eran las cosas con el PRI en el gobierno? ¿Usted verdaderamente cree que a los 25 años, 26, este cuate no pudo haber sido el subdirector de un área ahí en el CISEN y además haber rescatado al presunto segundo tirador en el caso Colosio? Pues ahí están las circunstancias muy, muy claras. Por cierto que, mire, el presidente López Obrador pidió que le ofrezca una disculpa el gobierno de los Estados Unidos después de haber llamado mercenario y calumniador a Tim Golden, luego de hablar del gobernador fascista de Texas, Greg Abbott, a quien ya lo califica como antimexicano. Al parecer el presidente López Obrador también ve Sin Censura y le mando muchos saludos, porque aquí ese es el mote que le hemos dado. La realidad de Greg Abbott es un sentimiento antimexicano que muchos tejanos tienen, no se entiende cómo. Es una situación histórica y a lo mejor hasta infantil, ¿no? En la que se piensa que estamos en un partido de fútbol, soccer o de fútbol americano o en un encuentro de lucha libre, en un partido de béisbol, no sé, ¿no? En un encuentro de box, creen estos cuates que están y siempre creen que hay una rivalidad entre México y Texas. Pues no, hombre, claro que no, pero bueno, pues ellos creen que sí.
siempre existe este sentimiento de echarle la culpa de todos los mexicanos, ¿no? De estos cuates. Y efectivamente Greg Abbott es un antimexicano, más que antiinmigrante, más que fascista, lo que él no quiere pues, son los mexicanos, ¿no? Pero bueno, muy interesante esta conferencia de prensa mañanera. Hoy no vamos a cortar, nos vamos a seguir de corrido lo que marque el día. Han quedado muchos pendientes por ahí, pero vamos a seguirnos de corrido en lo que nos van dando la hora, y estaré enlazándome con Vicente Serrano en cuestión de minutos ahí a las afueras de Palacio Nacional, en las inmediaciones del Zócalo capitalino. Trazando, bueno, pues tenemos más información